La oposición no existe en México, prácticamente han quedado por los suelos con la última encuesta que sacó Buen Día y Laredo, en donde se muestran los pésimos números que traen el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, y me impresiona la capacidad que ha tenido de tener respaldo Morena y Claudio Sheinbaum. No me impresiona porque estoy consciente de lo que representa la marca AMLO, la marca Morena, en donde tienen un alto arraigo ante la población. Lo que a mí me impresiona es cómo, a pesar de que tiene prácticamente Morena un 40% de voto opositor, es decir, que un 40% de los electores que salieron a votar en el año 2024 no votaban por Morena, ni el Verde, ni el PT, votaban por el PRI, por el PAN o por Movimiento Ciudadano, pues ahora no se ve reflejado en los índices de preferencia, y en este caso me pareció interesante que incluso ya el PAN está a niveles de desaprobación a nivel del PRI. Y me pareció también interesante el efecto López Obrador Morena, que Partido Verde tiene más o menos la posibilidad de tener un 30% de preferencias aprobatorias. Entonces, ya para que digamos que el Partido Verde tenga un 30% de preferencias aprobatorias, quiere decir que ese halo López Obradorista está influyendo a un partido que se ha coaligado con el PRI, con el PAN, que ha tenido un sinfín de escándalos de corrupción, de tráfico de influencias, de que prácticamente son un partido sátrapa que ha utilizado el registro partidista para enriquecer a todos sus dirigentes, y creo que esto nos habla de que prácticamente la oposición ya está barrida. Mientras Alito Moreno como presidente del PRI se avienta unos pleitos con Oroña, en donde prácticamente ya dejaron de ser una fuerza política representativa, de presentar un proyecto alternativo, mientras vemos que el nuevo dirigente del PAN prácticamente no le hace caso a ninguno de los gobernadores que les pidió que no asistieran al encuentro que tuvieron con Claudio Sheinbaum en el Zócalo capitalino. Nos damos cuenta de que pues prácticamente la gran mayoría de la población ya sabe que el PRI y el PAN pues prácticamente están en la pelea de ver quién tiene la mayor capacidad de retener el presupuesto partidista y la capacidad de asegurarse las candidaturas seguras, es decir, las plurinominales y algunas presidencias municipales que puedan retener para el proceso del año 2027. Pero la oposición que va a tener Morena va a ser al interior de Morena. ¿Por qué? Porque al interior de Morena ya se mandaron muchos mensajes políticos de que no siempre las iniciativas que manda la presidencia, en este caso dirigida por Claudio Sheinbaum, van a salir como ella quiera. Ya vimos que en su momento Adán Augusto, Ricardo Monreal prácticamente han negociado ellos por su parte, han tenido la capacidad de no sacar como la quiere la presidenta y han pospuesto muchas cosas, no han nombrado a la persona que ella quería como representante de derechos humanos, o incluso entre Monreal y Adán Augusto se estuvieron acusando de corrupción. Entonces, la verdadera disputa por el poder político en las elecciones del año 2027 y las del 2030 van a ser al interior de Morena, con las cifras que estamos empatando con las encuestas. Si estamos viendo que un partido tan podrido y corrupto como el Verde tiene un 30% de aceptación solo por el efecto López Obrador, el efecto Morena, el efecto 4T, pues ahora imagínense todas las ambiciones políticas de los caciques, de los líderes, de los actores políticos que van a querer desesperadamente ser candidatos del PT, del Verde y de Morena, porque eso les daría prácticamente un puesto asegurado en la administración pública, en presidencias municipales, en gobernaturas, o les daría posiciones de fuero legislativo en las cámaras locales o en la Cámara de Diputados. Entonces, la verdadera disputa es saber quién es el que va a poner los candidatos, con la lógica de que ya tendrías facilidad de poder convertirte en diputado, presidente municipal o gobernador. Entonces, la verdadera disputa es esa: quién es el que va a imponer la mayor cantidad de candidaturas, y al parecer esas disputas al interior de Morena prácticamente van a vislumbrar el nivel de control político que pueda tener Claudio Sheinbaum. López Obrador siempre tuvo en su sexenio y antes de asumir la presidencia el control de disciplinar a todos los grupos de interés que operaban al interior del partido político, y si estamos hablando de que son 2.700 y cacho municipios, que estamos hablando de que son 17 candidaturas a gobernaturas, que se van a renovar los 500 diputados, que se van a renovar prácticamente 6.000 diputados locales, y obviamente pues todo el mundo le va a querer meter mano a ese presupuesto. Entonces la pregunta de fondo es: ¿quién va a tener la mayor capacidad de imponer candidatos? Porque no solamente estamos hablando de estas posiciones en términos municipales y estatales, sino que estamos viendo quién va a acumular la mayor cantidad de presupuestos, la mayor cantidad de
actores políticos y gobernantes o legislaturas para la sucesión presidencial del 2030. Y creo yo que Morena puede perder la presidencia en el 2030 si llega a haber un rompimiento al interior. Ahora la siguiente cuestionamiento que yo te dejaría, tocayo. Claudio Sheinbaum tendrá la capacidad de aglutinar a todos los grupos, disciplinarlos y negociar con ellos para que todos vayan unidos para ese proceso del 27 y del 30, o va a tener que ser López Obrador el que otra vez va a tener que disciplinarlos para que se vayan unidos y sean una maquinaria electoral infalible que vuelva a arrasar para el proceso del 27 y del 30, tocayo. Desgraciadamente, mi tocayo, yo creo que me inclino más por la segunda opción. O sea, nadie tiene dudas que el hombre fuerte del país y de la región es Obrador, aunque Claudio Sheinbaum está intentando dar estas demostraciones de fuerza, de organización, de no pelearse, ¿no? De que cuando Adán Augusto y Monreal se estuvieron peleando ahí, los sentó a los dos. Entonces, yo creo que puede tomar más fuerza Claudia Sheinbaum en lo que resta del sexenio. Es muy temprano para el sexenio para hablar sobre cómo va a salir, pero la verdad es que yo creo que lo va a seguir intentando para amasar más la cuestión política, pero la verdad es que son muchos grupos, ¿no? Y en esto hay que buscar la génesis del asunto. O sea, para empezar, nunca hubo un argumento fuerte, estructurado de la oposición, ¿no? O sea, la oposición se iba por cosas tan banales como cómo iba vestido Obrador para criticar, ¿no?, su proyecto de nación. O sea, temas tan reduccionistas como este dejaron a la derecha y a la oposición en general sin un argumento viable, sin un proyecto de nación tan claro como lo tenía Obrador, ¿no? Y además tan lejos de la gente, ¿no? Que Obrador creo que tiene un gran mérito de acercar la política a la gente, que algo que no había pasado ya en mucho tiempo. Y hay una cuestión del desplazamiento de la hegemonía política de estos partidos como el PAN o como el PRI, ¿no?, por Morena. Entonces la hegemonía política ya la tiene Morena, ya tiene un respaldo popular muy grande, y se vio en la necesidad de armar en la cuestión estructural política de movilidad en todos los países el partido, ¿no? Y esto abrió la oportunidad a decir, ok, sí, están nuestros militantes de base, los históricos, los que fundaron el partido, pero ahora necesitamos ganar elecciones, necesitamos mover a la gente, necesitamos los números para ganar con este apoyo popular a algunos espacios políticos. Y en esa movilidad, en ese tránsito de la hegemonía política, mucha gente de la oposición vio su oportunidad y pues se metió a Morena, ¿no? Y decirles, ok, el caso de muchos gobernadores, tocayo, yo creo que fue eso de, ok, ya renuncio a mi partido, al PRI, al PAN, al que sea, y me voy a Morena. Y lo mismo los diputados, lo mismo los senadores, su control territorial en los municipios, en los estados, en cualquier esfera y ámbito. Y eso hizo que ahora Morena se consolidara más como una fuerza, una maquinaria política que tú decías muy bien. Y que, bueno, el único hombre fuerte, el indiscutible, sí, era Obrador, ¿no? Y con esto, pues arrasó y desmembró a toda la oposición, ¿no? Ahorita la oposición, pues es un mal chiste, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente la oposición pues es simbólica, no hay, ¿no? Básicamente es irreconocible, se está peleando por a ver quién se reparte las migajas, ¿no?, de lo político. Entonces, y sobre todo el presupuesto, que de eso viven, ¿no? Entonces, a partir del hombre fuerte en lo económico, social y en lo militar, pues se fue dando esta operación de magnitud, ¿no? Pero no olvidemos que Morena es un grupo de grupos, entonces él sí tenía el poder de quitar, de mover, de rotar, de designar incluso, o sea, a todos los miembros políticos del gabinete, de gobernadores, de todos los grupos, ¿no? Y así controla las esferas, y controló y negoció con Claudia, con Ebrard, con Monreal, Adán Augusto y todo, ¿no? Insisto, en todos los niveles. Entonces, incluso fuera del partido, ¿no? No hay que olvidar también que ser morenista y ser obradorista es distinto, porque también hay obradorismo en otros partidos políticos. Entonces, como bien decías, la oposición se va a dar dentro de Morena, no solo por el conflicto de intereses que va a haber en la designación de candidatos, sino porque
estos elementos expriistas, hispanistas, que estructuralmente estaban en la oposición, han pasado a Morena, ¿no? Entonces, por decirte algo, yo estaba viendo una publicación de La Universal que del 2017 al 2023, la oposición, en particular PRD y PRI, perdieron el 80% de sus militantes, ¿no? Mientras Morena en ese mismo periodo subió un 626%. Y no quiere decir que todos los militantes hayan ido enteramente a Morena, ¿no? Sino que habla del desgaste político de estos partidos. El PAN perdió el 26% y el que menos perdió fue Movimiento Ciudadano con un 18%. Entonces también nos habla y nos proyecta de quién va a ser la oposición fuera del partido de Morena, que posiblemente sea Movimiento Ciudadano como la segunda opción, y tal vez un poco el PAN, aunque veo difícil porque entre ellos se andan matando, se andan desgarrando las vestiduras. Entonces finalmente la oposición va a estar en Morena por los personajes que son, porque no han sufrido una conversión ideológica o de transformación, o que se les ve el compromiso de esta construcción del segundo piso de lo que llaman la 4T, sino simplemente son cuestiones políticas prácticas, no tocayo. Entonces están buscando el repetir el hueso, están buscando esta cuestión de seguir viviendo la política con otro color y ya está, ¿no? Entonces desgraciadamente vamos a ver que van a haber reformas que esperaríamos de la oposición, como esto del ISSSTE, las reformas que esperaría yo de la oposición, como esto de Pedro Aces, que yo esperaría que lo hubiera hecho el PAN, y en cambio el PAN fue y dijo no, eso está mal. Entonces no nos sorprendamos en las próximas elecciones cuando vemos que se empiezan a pelear otra vez y realmente por los huesos fuertes, las gobernaturas, las senadurías, y ahí sí, yo creo que si de plano Claudia no puede, va a tener que salir el señor Obrador y darle sus chanclazos a todos para que se comporten y que otra vez vuelva a ser el hombre fuerte. Pero probablemente vayamos a ver primero los primeros ejercicios de poder de Andy Beltrán para que esas negociaciones se calmen. Entonces habrá que ver, mi tocayo, cómo termina todo esto en un par de años cuando vengan las elecciones intermedias. Sí, vamos a ver la disputa que va a haber en la oposición al interior de Morena para definir las candidaturas. Ahí es donde se va a dar la verdadera disputa de los proyectos de nación, porque yo cerraría el programa con lo que tú mencionaste. Todos estos grupos operativos, clientelares, caciquiles, que tenían control territorial en municipios y en estados, que eran priistas y panistas, ahora están en Morena. Entonces, evidentemente, con una lógica de control partidista y estructural y presupuestal, pues se va a imponer lo que en términos políticos a las antiguas élites que dominaban territorialmente el país, ahora con ropajes de López Obrador y de Morena. Pero amigos, queremos saber su opinión, por favor puedan comentarlo ya sea en nuestra cuenta de TikTok, en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Facebook, puedan dejarnos sus comentarios, siempre los respondemos, y sobre todo nos puedan dar la oportunidad de poder volver a sintonizar este programa Vínculo Político en una nueva edición en su red social favorita.